Era el año 2247, y la humanidad finalmente había logrado lo que había soñado durante siglos. Habían construido naves que podían viajar más rápido que la luz. Habían alcanzado la oscuridad entre las estrellas y encontrado nuevos mundos esperándolos. Los niños en la Tierra crecieron viendo vídeos de planetas alienígenas con cielos de colores extraños y paisajes imposibles. Se suponía que era el comienzo de una edad de oro. Se suponía que era el momento en que la humanidad tomaría su lugar legítimo entre las estrellas. Nadie esperaba lo que vino después. El almirante Daniel Crawford era un hombre alto, con cabello gris y ojos cansados. Había servido en la flota de defensa de la Tierra durante 30 años y había visto cosas que destrozarían a la mayoría de las personas. Pero nada lo había preparado para el mensaje que llegó una fría mañana de martes. Estaba en el puente del portaaviones Independence y observó cómo su oficial de comunicaciones palidecía. La joven se volvió hacia él con manos temblorosas y dijo que estaban recibiendo una transmisión de una fuente desconocida. La señal venía de fuera del sistema solar. Crawford le ordenó ponerla en la pantalla principal. La pantalla holográfica cobró vida, y todas las personas en el puente dejaron de respirar. La criatura que apareció ante ellos era diferente a todo lo que la imaginación humana podía concebir. Medía casi 3 metros de altura, con un cuerpo cubierto de placas quitinosas negras. Su cabeza era alargada, con ojos compuestos que parecían mirar en todas direcciones a la vez. Cuando habló, sus mandíbulas chasquearon en un patrón que la computadora de la nave tradujo al inglés. La criatura se hacía llamar Alto Árbitro Ztnar del dominio balasiano. Habló en nombre de algo llamado el Consejo Galáctico, una alianza de 12 especies antiguas que había gobernado esta parte de la galaxia durante 50.000 años. Crawford escuchó mientras el alienígena entregaba su mensaje y sintió que la sangre se le helaba. El Consejo había estado observando a la humanidad durante algún tiempo. Habían observado a la joven especie saliendo de su sistema de origen y extendiéndose a estrellas cercanas. Habían estudiado la historia humana y la naturaleza humana. Y habían tomado una decisión. A la humanidad se le darían 90 de sus ciclos solares para cumplir con las siguientes demandas. Todas las naves militares debían ser desmanteladas. Toda la tecnología más rápida que la luz debía ser entregada. La Tierra y sus colonias aceptarían el estatus de protectorado bajo la ley del Consejo. A los humanos se les permitiría vivir, pero solo como una especie sujeta bajo la guía y el control de sus superiores. El árbitro hizo una pausa, y sus ojos compuestos parecieron enfocarse directamente en Crawford. Si la humanidad rechazaba estos términos, las consecuencias serían absolutas. El Consejo enviaría sus flotas al sistema Sol. Cada mundo humano sería esterilizado. Cada rastro de civilización humana sería borrado. El Consejo había hecho esto antes con especies que se negaron a someterse. No dudarían en volver a hacerlo. La transmisión terminó y el puente quedó en silencio. Crawford permaneció allí por un largo momento, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Luego ordenó a su oficial de comunicaciones que reenviara el mensaje al comando de la Tierra con la máxima prioridad. Sabía que en cuestión de horas, todos los líderes en la Tierra estarían viendo la misma grabación y sintiendo el mismo frío pavor en sus estómagos. La secretaria de Defensa Laura Michei recibió la transmisión en el Pentágono. Era una mujer de unos 50 años, con rasgos afilados e instintos más afilados. Había pasado su carrera preparándose para amenazas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero esto estaba más allá de todo lo que había considerado. Vio al alienígena entregar su ultimátum y luego lo vio de nuevo. Cada vez, esperaba haber entendido mal algo. Cada vez, se dio cuenta de que no lo había hecho. El presidente Christopher Hayes convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. La sala se llenó de generales, almirantes y oficiales de inteligencia, todos mirándose unos a otros con la misma expresión de incredulidad. El Dr. Samuel Kent, el principal experto en xenolingüística de la Universidad de Georgetown, había sido traído para analizar el mensaje. Se paró ante los líderes reunidos y les dijo lo que ya temían. El lenguaje alienígena no contenía el concepto de negociación entre partes desiguales. En la cosmovisión del Consejo, solo había 2 tipos de especies, las que gobernaban y las que servían. A la humanidad se le había dicho que sirviera. No había término medio. La reunión duró horas.
Algunos abogaron por el cumplimiento. Dijeron que la humanidad no podía luchar contra un enemigo que había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Otros abogaron por la resistencia, diciendo que la esclavitud era peor que la muerte. Los debates se acaloraron. Antiguas alianzas y viejas rivalidades salieron a la superficie. Por un momento, pareció que la humanidad podría desgarrarse a sí misma antes de que los alienígenas siquiera llegaran. Entonces, el presidente Hayes se puso de pie y la sala se quedó en silencio. No era un hombre imponente. Había sido profesor de historia antes de entrar en política y todavía parecía más cómodo con un libro que con un arma. Pero cuando habló, su voz transmitió un peso que silenció todos los argumentos. Habló sobre la historia de la humanidad. Habló sobre todas las veces que la gente había enfrentado probabilidades imposibles y se había negado a rendirse. Habló sobre el espíritu que había llevado a su especie de las cuevas a las estrellas. E hizo una pregunta simple: si se rendían ahora, ¿qué estarían salvando? Una humanidad que vivía de rodillas no era humanidad en absoluto. Era otra cosa, algo menos. Esa noche, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en sesión de emergencia. Representantes de todas las naciones de la Tierra se sentaron juntos y escucharon mientras el presidente Hayes abogaba por la guerra. No fue una decisión fácil. Muchos lloraron abiertamente ante la idea de lo que se avecinaba. Pero cuando se pidió la votación, el resultado fue unánime. La humanidad no se sometería. La humanidad no se arrodillaría. La humanidad lucharía. La respuesta fue transmitida en cada frecuencia que el Consejo monitoreaba. Fue corta y simple: la Tierra rechazó las demandas del Consejo. La Tierra consideró el ultimátum como un acto de guerra, y la Tierra respondería en consecuencia. El mensaje terminó con 7 palabras que resonarían a través de la historia: nos veremos en el campo de batalla. El alto árbitro Znar recibió la transmisión en sus aposentos a bordo de la nave insignia del Consejo. La leyó una vez y luego emitió un sonido que su especie usaba para expresar diversión. En 50.000 años, ninguna especie había rechazado jamás un ultimátum del Consejo. Los humanos eran muy valientes o muy tontos. No importaba cuál. Pronto aprenderían el precio del desafío. Pronto no serían más que una nota a pie de página en la historia galáctica. Pero mientras el árbitro se alejaba de la pantalla, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era pequeño y débil, apenas perceptible bajo su certeza de victoria. Era la duda, y crecería. La unidad y la innovación. El Consejo Galáctico recibió la declaración de guerra de la humanidad con algo cercano a la diversión. El alto árbitro Znar compartió la transmisión con los otros miembros del Consejo y observó cómo reaccionaban con chasquidos, silbidos y sonidos que se traducían aproximadamente como risa. El representante creyano, una criatura reptiliana masiva cubierta de escamas de bronce, dijo que los humanos eran como insectos tratando de luchar contra una tormenta. El embajador Valoran sugirió que tal vez deberían simplemente ignorar la declaración y proceder con la esterilización de inmediato. Pero Znar aconsejó paciencia. Dijo que una conquista rápida serviría como lección para otras especies jóvenes que observaban desde los confines del espacio del Consejo. Mientras el Consejo debatía la mejor manera de destruir a la humanidad, algo notable estaba sucediendo en la Tierra. La general Patricia Coleman observó las noticias de todo el mundo. Había esperado pánico. Había esperado caos. Lo que vio, en cambio, le hizo derramar lágrimas. Las naciones de la Tierra se estaban uniendo, no solo de nombre, sino de verdad. Ingenieros rusos llegaron a los astilleros estadounidenses y fueron recibidos como hermanos. Científicos chinos compartieron investigaciones que habían sido clasificadas durante décadas. Las pequeñas rivalidades que habían definido la historia humana parecieron repentinamente absurdas. Cuando se enfrentó a la extinción, la humanidad descubrió algo que siempre había sospechado pero nunca había probado. Eran un solo pueblo. Solo se necesitó una amenaza alienígena para que lo vieran. El comandante Ryan Torres fue puesto a cargo de rediseñar la flota de defensa de la Tierra. Las naves humanas eran más pequeñas y rápidas que las naves del Consejo. No podían igualar al enemigo en potencia de fuego o blindaje. Pero tenían algo que el Consejo no tenía: creatividad.
Torres propuso un enfoque radicalmente nuevo: construir armas más inteligentes. Misiles que podían pensar por sí mismos. Enjambres de drones que se movían como bandadas de pájaros. Sistemas de puntería que aprendían de cada disparo. El Consejo había estado luchando de la misma manera durante 50.000 años. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que cambiara de táctica en medio de una batalla. La doctora Michelle Patterson dirigió la división de investigación científica. Cuando se capturaron sondas de drones del Consejo cerca de Júpiter, su equipo las desarmó. Lo que encontró lo cambió todo. La tecnología del Consejo era avanzada, pero era antigua, de miles de años. Los diseños básicos no habían cambiado en milenios, las especies del Consejo habían dejado de innovar. Patterson se dio cuenta de que si la red podía ser interrumpida, la coordinación del Consejo colapsaría. En 6 meses, su equipo había aplicado ingeniería inversa a la tecnología de escudos del Consejo y encontró su debilidad. Los escudos fueron diseñados para detener armas de energía y proyectiles físicos. Nunca habían sido probados contra el tipo de pulsos electromagnéticos dirigidos que las armas humanas podían generar. Los gigantes tenían una debilidad después de todo. El almirante Crawford estableció una red de bases ocultas en el cinturón de asteroides. Cuando las naves exploradoras del Consejo vinieron a observar, solo vieron una pequeña flota de naves anticuadas. No vieron las miles de plataformas de armas escondidas. El teniente Nathan Price desarrolló la doctrina Price: nunca luches contra el enemigo en sus términos. Usa su previsibilidad contra ellos. Haz que reaccionen a ti en lugar de al revés. A medida que se acercaba la fecha límite, la flota de invasión más grande de la historia galáctica se estaba reuniendo. 2000 buques de guerra. El Consejo aplastaría la rebelión humana con una fuerza abrumadora. El presidente Hayes le preguntó a la secretaria Michelle si creía que podían ganar. Ella dijo que no sabía si podían ganar, pero sabía que lucharían. Sabía que harían sangrar al Consejo por cada centímetro de espacio. Y sabía que, pasara lo que pasara, la humanidad enfrentaría su final de pie. La flota comenzó su aproximación. La trampa estaba puesta. La batalla inicial y la guerra de sombras. El comandante de flota Boras del Imperio Creyano lideró la flota. Estaba seguro de la victoria. Los humanos eran primitivos. Su flota, 2000 buques de guerra, salió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Sol. Avanzaron en formación tradicional, la misma que había funcionado durante 50.000 años. La capitana Angela Morrison comandaba el destructor implacable, parte de la pequeña fuerza de defensa humana. 300 naves humanas contra 2000 naves del Consejo. La voz de Crawford llegó: confíen en el plan. Las naves humanas se movieron para enfrentarse al enemigo, dispersándose en un patrón caótico. Boras ordenó abrir fuego. Las primeras salvas del Consejo desgarraron el espacio. Las naves humanas esquivaron y zigzaguearon, y luego hicieron algo inesperado: se retiraron hacia el cinturón de asteroides. Boras, asumiendo que huían, ordenó a su flota que los persiguiera, entrando en el campo de asteroides sin reducir la velocidad. Fue entonces cuando los asteroides comenzaron a explotar. Miles de plataformas de armas ocultas abrieron fuego a la vez, creando un muro de destrucción. Naves que nunca habían conocido la derrota de repente se encontraron ardiendo. Los escudos fallaron bajo el asalto concentrado. Crawford había contado con su arrogancia. La segunda fase del ataque comenzó: enjambres de drones y cazas atacaron las naves del Consejo. El comandante Torres dirigió un grupo de abordaje contra la nave insignia de Boras. Lucharon contra guerreros creyanos que nunca se habían enfrentado a la furia desesperada de una especie sin nada que perder. La batalla duró horas. Las bajas humanas ascendieron a decenas de miles. Pero por cada nave humana destruida, 3 naves del Consejo cayeron. Boras dio la orden de retirarse. 400 de sus naves se habían ido, destruidas por primitivos. La humanidad había enfrentado la fuerza del Consejo Galáctico y había ganado la primera batalla. Habían demostrado que el Consejo podía sangrar, y que cualquier cosa que pudiera sangrar podía ser vencida. En la Tierra, la gente bailó en las calles. La contrapartida.
La guerra no se ganaría en una sola batalla. El almirante Crawford, ahora comandante supremo, desarrolló una estrategia de resistencia y desgaste. Las flotas humanas lucharían una guerra de sombras. Atacarían las líneas de suministro y emboscarían a los grupos de patrulla. Los siguientes 3 años fueron brutales, con batallas libradas en docenas de sistemas estelares y el número de muertos subiendo a millones. Pero la humanidad no se rompió. El descubrimiento de la doctora Patterson sobre la red neuronal compartida del Consejo se convirtió en la clave. Si la red podía ser interrumpida, la coordinación del Consejo colapsaría. El oficial de inteligencia Kevin Mars lideró la misión para capturar un relé de comunicaciones cerca de Alpha Centauri. Fue la operación más peligrosa de la guerra, pero tuvieron éxito. Tenían las claves del sistema nervioso del Consejo. Mientras tanto, otras especies observaban. El colectivo Teren, esclavizado durante 6.000 años, vio esperanza. Una Teren llamada Selembar ofreció información vital a los humanos a cambio de una promesa de libertad. La secretaria Michei envió al embajador Gregory Stone a forjar alianzas secretas con los pueblos oprimidos de la galaxia, como los Orbani, que comenzaron a sabotear los astilleros del Consejo. El imperio de 50.000 años comenzó a resquebrajarse desde dentro. La capitana Morrison lideró la misión para destruir Nexus 7, el astillero más grande del Consejo. La batalla duró 18 horas. Dentro de la estación, los trabajadores Teren apagaron los escudos. El astillero se rompió bajo el fuego concentrado. Miles de millones en equipos se convirtieron en escombros. El alto árbitro Thnar sintió miedo real. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban ganando, y los súbditos se estaban levantando. El consejo se fracturó. Crawford supo que había llegado el momento. Planificó la operación militar más ambiciosa de la historia humana, un asalto directo al propio mundo natal del consejo. Operación Ajuste de Cuentas. La flota que se reunió para la Operación Ajuste de Cuentas fue la más grande que la humanidad había reunido. 300 buques de guerra, y no estaban solos. 200 naves de especies aliadas se unieron a ellos, dispuestas a luchar por su libertad. Crawford se paró en el puente y se dirigió a la armada, diciéndoles que habían elegido un tercer camino: luchar. Terminarían esta guerra o morirían intentándolo. Sus palabras finales fueron: que los dioses en los que crean velen por ustedes. Ha sido un honor servir a su lado. Emergieron sobre Nexara Prime, el mundo capital del Consejo Galáctico. Entre ellos y el planeta había 1.500 buques de guerra, la última línea de defensa, liderada por el comandante Boras, cuyo honor exigía una última batalla. Las dos flotas chocaron. La capitana Morrison abrió un agujero en la formación enemiga para que los transportes de tropas se deslizaran. La general Coleman, negándose a comandar desde órbita, fue la primera en salir cuando el transporte aterrizó en la ciudad capital del Consejo. La lucha en las calles fue feroz. El comandante Price, desde órbita, guió el asalto terrestre con un genio táctico sin piedad. El dispositivo de interrupción de la doctora Patterson fue activado. La red neuronal que conectaba a las especies del Consejo se apagó por primera vez en miles de años. Su coordinación colapsó. El embajador Stone transmitió un mensaje a la población del Consejo: la humanidad solo quería la paz y una galaxia donde todas las especies fueran iguales ante la ley. Si el Consejo se rendía, sus mundos serían perdonados. El alto árbitro Thnar se retiró a sus aposentos. Había gobernado un imperio que abarcaba un cuarto de la galaxia. Cuando la general Coleman, cubierta de polvo y sangre, se paró ante él, le dijo que había terminado. Thnar miró a la pequeña humana, joven, victoriosa en sus propios aposentos. Los había subestimado. Firmó la rendición. La noticia se extendió por toda la galaxia. En la Tierra, la gente celebró con una alegría sin palabras. Habían enfrentado la extinción y habían vencido a un enemigo que gobernaba las estrellas. El almirante Crawford, observando a Nexara Prime, pensó en todos los que habían muerto. Un joven oficial le preguntó qué venía después. Crawford dijo que ahora tenían que construir algo nuevo, algo mejor. Una alianza de iguales, no un imperio de amos y esclavos.
La humanidad había demostrado de lo que era capaz en la guerra. Ahora tenían que demostrar lo que eran capaces en la paz. El imperio que había gobernado durante 50.000 años se había ido, reemplazado por algo nuevo y lleno de posibilidades. Y en el corazón de todo estaba un pequeño planeta azul llamado Tierra. Hogar de una especie joven que se había negado a arrodillarse. Habían demostrado que todos estaban equivocados. Y solo estaban empezando.